Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionada porque tenemos un episodio cargado de drama, de esos que nos hacen contener la respiración y nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar una confesión que, créanme, va a remover muchas cosas. Estamos hablando de Demet y de un error garrafal que cometió sobre Can. ¿Se imaginan de qué se trata? Si les pica la curiosidad, quédense hasta el final porque les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que nos sumerjamos en todo este lío, si aún no lo han hecho, los invito a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias y análisis. Ahora sí, vamos a ello. Han estado siguiendo las últimas noticias, ¿verdad? Porque esto ha sido un bombazo. La situación entre Demet y Can, que siempre ha dado de qué hablar, ha dado un giro inesperado y francamente doloroso. Se venía rumoreando, se intuían ciertas tensiones, pero jamás nos habríamos imaginado que la raíz del problema fuera un error tan grave por parte de Demet. Y no hablamos de un simple malentendido, no. Hablamos de algo que ha afectado directamente a Can, y que ahora Demet, con la voz quebrada, confiesa haber cometido. Imaginen la escena. Demet, en una entrevista o quizás en una declaración privada que se ha filtrado, con lágrimas en los ojos, admitiendo algo que la ha estado pesando durante mucho tiempo. La confesión no ha sido ligera, ha sido un desahogo, una liberación dolorosa de un secreto que la consumía. ¿Y qué es ese secreto? ¿Qué error tan grave cometió sobre Can? Aquí es donde la cosa se pone intensa. Según lo que se ha ido desvelando, este error no tiene que ver con un acto directo de malicia o intencionalidad, sino más bien con una omisión, una falta de acción, o tal vez una interpretación equivocada de una situación que tuvo consecuencias muy negativas para Can. Piensen en esas veces que por miedo, por inseguridad, por no querer enfrentar un conflicto, o incluso por pensar que estábamos haciendo lo correcto, dijimos o hicimos algo que al final resultó ser contraproducente. Pues bien, parece que la situación de Demet es de esa magnitud, pero con un peso emocional mucho mayor. Los detalles que han trascendido pintan un panorama donde Demet, al parecer, no actuó cuando debió haberlo hecho. Quizás hubo una situación en la que Can estaba en una encrucijada, o enfrentando una dificultad, y Demet, por razones que ella ahora se arrepiente profundamente, no le brindó el apoyo que necesitaba, o no le dijo algo crucial que podría haber cambiado el rumbo de las cosas. Podría ser algo relacionado con su carrera, con su vida personal, o incluso con su salud. Las posibilidades son infinitas, pero la consecuencia es la misma. Can sufrió, y Demet ahora carga con la culpa. Imaginen la presión, el remordimiento. Tener que vivir con la certeza de que tu silencio, tu inacción, o tus palabras mal dirigidas, pudieron haber causado dolor a alguien a quien, en cierto nivel, apreciaba o respetaba. Y ahora, tener que salir a admitirlo públicamente o ante las personas cercanas, es un acto de valentía, pero también de profunda vulnerabilidad. La carga emocional de este secreto, que ha estado carcomiéndola, debió haber sido insoportable. La idea de ver a Can sufriendo, y saber que ella pudo haber hecho algo al respecto y no lo hizo, es una tortura psicológica. Los rumores apuntan a que Demet pudo haber guardado información importante que hubiera beneficiado a Can. Quizás sabía de una oportunidad de trabajo que él no aprovechó por falta de conocimiento, o tal vez tenía conocimiento de un problema que afectaba a Can y decidió no intervenir por temor a las repercusiones, o a ser malinterpretada. Otro escenario posible es que Demet haya compartido información confidencial sobre Can, creyendo que estaba actuando de buena fe, pero que esa información terminó siendo utilizada en su contra. Esto último, si bien no nace de una mala intención, es igualmente perjudicial y puede generar una gran desconfianza. La posibilidad de que haya habido una filtración, ya sea intencional o accidental, de datos sensibles sobre Can, y que Demet haya tenido un papel en ella, es algo que ha generado mucha especulación. Es fácil juzgar desde afuera, ¿verdad? Decir, yo nunca hubiera hecho eso, o qué tonto /diagonal fue. Pero pongámonos en los zapatos de Demet. A veces, en medio de la confusión, del estrés, o de la presión social, tomamos decisiones que en retrospectiva, vemos como errores monumentales. Y el arrepentimiento puede ser un sentimiento devastador. La confesión de Demet no es solo un acto de disculpa, sino también una búsqueda de redención. Es un intento de aliviar su propia conciencia y quizás, de reparar el daño causado.
El peso de la culpa puede ser paralizante y confesar puede ser el primer paso para poder seguir adelante. La forma en que se ha desarrollado esta historia con filtraciones y declaraciones a cuentagotas ha mantenido a la audiencia en vilo. Cada nuevo detalle añade una capa más de complejidad a la trama. Se habla de que este error de Demet pudo haber afectado significativamente la carrera de Khan, o quizás sus relaciones personales. Imaginen que por no decir algo a tiempo, una relación importante para Khan se rompió, o una puerta profesional se cerró para siempre. El peso de esa realización debe ser insoportable. El impacto de un error puede ser una onda expansiva que afecta a múltiples áreas de la vida de una persona. Además, la confesión de Demet no solo la afecta a ella, sino también a Khan. Él ahora tiene que procesar que una persona en su entorno cometió un error que lo perjudicó. ¿Cómo reacciona él? ¿Lo sabía ya? ¿Lo va a perdonar? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Es probable que Khan ya tuviera alguna sospecha, o incluso que haya sido él mismo quien descubrió el error de Demet, lo que habría llevado a esta confesión. El hecho de que la confesión haya salido a la luz sugiere que la situación ha llegado a un punto crítico, donde ya no era sostenible mantener el secreto. La cuestión es que las palabras de Demet han abierto una caja de Pandora. Ahora todos quieren saber los detalles exactos, las motivaciones y las consecuencias. Y es ahí donde entra nuestra labor, intentar descifrar, analizar y entender qué fue lo que realmente sucedió. La especulación es parte de la naturaleza de este tipo de noticias, y todos buscamos darle sentido a lo que parece tan confuso. Podríamos pensar que este error pudo haber surgido de una envidia oculta, de un deseo de sabotaje, aunque Demet lo describa como un simple error. A veces las personas no son conscientes de sus propios motivos más profundos, o los disfrazan de inocencia. Sin embargo, en este caso, por la forma en que se ha expresado el arrepentimiento de Demet, parece haber una genuina culpa y un deseo de enmendar la situación. La autoconciencia de haber causado daño es el primer paso hacia la reparación. Si bien no podemos descartar todas las posibilidades, la historia que nos presenta Demet es de arrepentimiento. La clave aquí está en la palabra grave. No fue un desliz menor, fue algo que tuvo un impacto real y medible en la vida de Khan. Podríamos estar hablando de un error de juicio con consecuencias financieras, profesionales o emocionales muy serias. Y el hecho de que Demet lo admita ahora, después de un tiempo, sugiere que las repercusiones de ese error la han perseguido. El tiempo no siempre cura todas las heridas, y el peso de un error importante puede perdurar. Pensemos en otros ejemplos similares en la vida real o en la ficción. ¿Cuántas veces hemos visto historias donde un secreto o una omisión destruye relaciones o carreras? Es un tema universal porque todos hemos cometido errores, y todos hemos sido víctimas de los errores de otros. La diferencia aquí es la exposición pública, y el hecho de que estamos hablando de figuras conocidas. La vida de los famosos a menudo se convierte en un escenario para nuestras propias reflexiones sobre la naturaleza humana. La confesión de Demet también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad por las acciones o inacciones de otros, especialmente si tenemos algún tipo de relación con ellos? Demet, al confesar, asume esa responsabilidad. Ya no puede pretender que no pasó, o que no tuvo nada que ver. El acto de asumir la responsabilidad es un signo de madurez y de integridad, aunque doloroso. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Podrá Demet recuperar la confianza de Khan? ¿Podrá Khan superar el daño causado por este error? Estas son las grandes incógnitas que quedan abiertas. Las relaciones, especialmente las que han pasado por este tipo de crisis, son difíciles de reconstruir. Requieren mucho esfuerzo, honestidad y perdón. El perdón es un proceso, y no siempre es fácil, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. La reconstrucción de la confianza es un camino arduo. Analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones detrás de un error de este tipo. Podría ser la inseguridad de Demet, sintiendo que al ayudar a Khan de una manera u otra, ella saldría perjudicada. O quizás un malentendido de sus propias intenciones, donde creía que estaba protegiendo a Khan de algo pero en realidad lo estaba perjudicando. También podría ser un acto de pereza de evitar el esfuerzo de intervenir, lo que a la larga resultó ser más costoso. La autoprotección, el miedo al conflicto, o la falta de claridad en las propias intenciones pueden ser factores desencadenantes de errores humanos.
Lo fascinante de estas situaciones es cómo revelan la complejidad de las relaciones humanas. No siempre son lo que parecen en la superficie. Hay capas de intenciones, miedos y vulnerabilidades que a menudo permanecen ocultas hasta que una crisis como esta las saca a la luz. La transparencia, aunque dolorosa, a menudo es necesaria para la autenticidad. La confesión de Demet, por lo tanto, es un evento crucial. Es el punto de inflexión donde las cosas cambian para siempre, ya sea para bien o para mal. Es una oportunidad para la sanación, pero también para la confrontación. El futuro de su relación con Can dependerá de cómo manejen esta revelación y las consecuencias que de ella se deriven. Para concluir, lo que Demet ha confesado sobre su grave error relacionado con Can es una historia de arrepentimiento, de consecuencias y de la compleja naturaleza de las relaciones humanas. Nos muestra que nadie es perfecto y que los errores, incluso los que parecen pequeños al principio, pueden tener un impacto devastador. La valentía de Demet al admitir su culpa es admirable, pero las cicatrices que este error ha dejado, tanto en ella como en Can, tardarán tiempo en sanar. La vida está llena de lecciones, y esta parece ser una de las más duras. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este impactante desenlace. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can podrá perdonar a Demet? ¿Qué tipo de error creen que fue el más grave? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis. Cuídense mucho.